Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Esperamos en Dios que se encuentren bien. Antes de que entremos a la lectura del Evangelio, de la palabra del Señor ahora, quiero darle dos anuncios. Como siempre, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde tenemos despensa, los sábados de 8 a 11 de la mañana. Y el otro anuncio tan importante es que aquí en nuestro centro, este martes, pasado mañana, de 8 a 5 de la tarde se va a estar aplicando la vacuna contra el coronavirus. Si usted no ha tomado la vacuna, venga pasado mañana, este martes 27 de abril, de 8 a 5 de la tarde. Usted puede hacer su cita y es recomendable que haga su cita al número de teléfono que le voy a poner aquí. Usted va a ver aquí en la pantalla un número de teléfono. Llame a ese número de teléfono para hacer su cita, pero si en cualquier momento usted no puede hacer su cita, entonces venga de 8 a 5, y si alguien no viene o no se presenta a su cita que tiene, entonces le van a dar la oportunidad para que usted se vacune. Pero es muy importante que haga la cita y venga a ponerse la vacuna, ya que nos la están trayendo aquí a nuestra comunidad. Gracias a North Valley y a todos los que hacen posible este beneficio para nosotros, para la iglesia y para toda la comunidad. Ahora sí, entremos entonces a la lectura de la palabra del Señor. Y ahora la lectura de la palabra del Señor está en Hechos capítulo 4, del 5 al 12. Hechos capítulo 4, del 5 al 12. Y pongan mucha atención a lo que dice la palabra del Señor para ahora. Dice así: al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas, y estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio les interrogaron y les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera ha sido sanado, sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Que Jesús, este hombre está de pie, por Jesús este hombre está de pie en su presencia. Él es la piedra, refiriéndose a Jesucristo, rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo que podamos ser salvos. Esas palabras del Señor. Y lo que pasa aquí es de que después de que Jesús resucita, los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio. Ellos estaban convencidos, se habían reunido con nuestro Señor después de que Él resucita. Entonces, cuando Jesús es llevado al cielo, los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio, empiezan a compartir en todas partes, pero no solo predicaban el mensaje de arrepentimiento y de salvación, sino que también estaban sanando a todos los enfermos. Entonces, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan iban caminando hacia el templo, había un paralítico ahí que no podía caminar. Entonces, cuando ellos pasan, lo sanan. Entonces todos los jefes del pueblo de Israel, al ver esto, los reúnen y los ponen enfrente del concilio y los empiezan a investigar. Lo que pasaba era de que ellos pensaron que matando al Señor Jesucristo, que crucificándolo, nadie más iba a hablar de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús era el Mesías. Pensaron que al matar a Jesús se iba a parar todo. Pero lo que pasó es de que cuando Jesús es crucificado y es resucitado, ahora ya no solo predica Jesús, sino que predican todos los 12 y empiezan a hacer muchos milagros. Todos los apóstoles, y no solo ellos, sino todos los discípulos empiezan a compartir de la resurrección del Señor. Entonces por ellos están algo enojados y dicen: ¿con qué permiso, con qué autoridad? Le preguntan cuando tienen enfrente al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Dicen: ¿con qué autoridad hacen esto? ¿Con qué poder sanaron a este paralítico que siempre ha estado aquí desde pequeño? Entonces, esto es el contexto que estamos aquí. Y es lo que responde el apóstol Pedro cuando lo interroga. Entonces, vemos en
en este pasaje de la Escritura es de que Pedro y Juan eran interrogados por el concilio de la iglesia, por todos los gobernantes de la iglesia, y le hacen la pregunta: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Y es bien absurdo porque ellos se enojan porque sanan a un paralítico. Déjenme decirle que si alguien de ustedes sana a alguien, al contrario, yo me voy a poner contento. Y digo, qué bueno de que lo sanaron. Pero ellos están enojados porque dicen, ¿por qué lo sanaron? ¿En nombre de quién? Entonces Pedro le va a responder que primero lo sana con el poder de Jesús. Sí. El apóstol Pedro dice que se pone de pie lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro le dice: gobernantes y el pueblo y a todos los ancianos, dice, acerca de lo que ustedes están investigando, nosotros sanamos no fuimos nosotros, sino que lo hicimos en el nombre de Jesús que ustedes crucificaron. El que ustedes crucificaron, con él nosotros, con el poder de Jesús, nosotros sanamos a este enfermo, le dimos la sanidad a este enfermo. Y también con el poder de Jesucristo resucitado. ¿Con qué poder lo han hecho? Con el poder de Jesús resucitado. En el nombre de Jesucristo nosotros también podemos ser sanados. Pedro sana a este paralítico que estuvo pidiendo limosna en la entrada del templo. Él pasó por muchos años. Si nosotros leemos los versículos anteriores, vemos de que este paralítico estuvo ahí pidiendo limosna toda su vida. Y cuando pasa el apóstol Pedro y el apóstol Juan, él les pide limosna, pero ellos le dicen: nosotros no tenemos dinero, pero tenemos el poder de Jesús. Tenemos el poder de Jesús que ha resucitado. Y con ese poder no te vamos a dar limosna, pero te vamos a sanar. Y lo sanan. Qué maravilla la que hacen los apóstoles. Y nosotros, la buena noticia es de que nosotros que hemos confiado en el Señor, también podemos ser sanados con el poder de Jesucristo. Cualquier enfermedad puede ser sanada en el nombre de Jesucristo. También cuando tienen al apóstol Pedro y al apóstol Juan enfrente, los sacerdotes y todos los gobernantes del pueblo, les preguntan: ¿qué es lo que están predicando a la gente? ¿Qué es lo que están predicando a la gente? Entonces ellos responden y dice así el apóstol Pedro se pone con más coraje y levanta la voz y dice: sea conocido en todos ustedes, dice, y no solo ustedes que están enfrente, sino en todo Israel, dice, que ha sido en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros sanamos a este enfermo en el nombre de Jesús de Nazaret, dice, a quienes ustedes, y yo me imagino que el apóstol Pedro él estaba convencido de que Jesús había resucitado, lo ve, cena con él, tienen la última comunión o la última Pascua con él, y con esa certeza él dice: quiero que sepan ustedes y todo Israel de que nosotros sanamos a este paralítico con el poder de Jesús al que ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos, porque por Jesús, este hombre está en pie aquí delante de ustedes. Y lo más interesante es que no solo llevaron enfrente del concilio al apóstol Juan y al apóstol Pedro, sino que también al que habían sanado. Entonces estaban los que sanaron y estaba ahí el testigo con quien había sido sanado. Entonces, miren, aquí está, con el poder de Jesucristo al que ustedes pensaron matar y de hecho lo crucificaron, pero Jesús resucitó. En el nombre de Él nosotros sanamos, o más bien Jesús le dio sanidad al que está aquí enfrente y ustedes no lo ven ahí. Entonces es lo que le dice el apóstol Pedro a los demás. Y yo me imagino que algo bien vergonzoso para ellos, porque no, pues tienen razón, sí, ahí está el que habían sanado. Cristo fue crucificado para perdón de nuestros pecados, y esto es lo que predican ellos. Cristo fue crucificado por el perdón de nuestros pecados. Y ellos le hacen la pregunta: ¿con qué nombre predican ustedes? ¿O con qué poder están haciendo sanidades? Entonces Pedro le responde y dice: con el poder de Jesucristo.
¿sí? Con el poder de Jesucristo, nosotros podemos hacer sanidades con el poder de Jesucristo. Cristo fue crucificado para perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que el apóstol Pedro predicaba, que Jesús había sido crucificado por el perdón de nuestros pecados. Pero Jesús también había resucitado para darnos salvación. Y eso es lo que predicaban los apóstoles. Y eso es lo que le dice Pedro a ustedes. Miren, Jesús fue crucificado. Ustedes pensaron que lo iban a matar, pero Él fue crucificado para perdón de sus pecados. Pero Él resucitó, le dice, para darle salvación. Gloria a Dios por eso. Que Él resucitó para darnos salvación y nos promete una salvación. Y el apóstol Pedro sigue en su discurso, y dice, delante de ellos, Él con toda esa valentía y lleno del poder del Espíritu Santo, como dice aquí la palabra del Señor, Él les dice, Él es la piedra rechazada. Dice que ustedes rechazaron Jesús. Él es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores. Ustedes, lo que Él les dice, les echan cara. Le dice, Él es lo que prometieron los profetas. Él es el que la palabra prometida en los salmos. Y miren, ustedes le rechazaron. Ustedes que son edificadores de la fe cristiana, ustedes que son edificadores, ustedes que son el pueblo del Señor, ustedes lo han rechazado. Dicen, ustedes que son los constructores, dice, han rechazado esa piedra principal, esa piedra angular, la han rechazado. En lugar de aceptarla, dice, ustedes han rechazado al Señor y lo han crucificado. Pero dice que esa piedra que ha sido rechazada ha llegado a ser la cabeza del ángulo, dice. Y en ninguno otro hay salvación. El apóstol Pedro, me imagino que con esa voz fuerte le queda viendo y dice, miren, ustedes le rechazaron, pero dice, en ninguno otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro mediador para salvación que Jesucristo. Y el apóstol Pedro les dice, les deja claro, y miren, no hay otro nombre, con el nombre que nosotros sanamos a este testigo aquí, con el nombre que nosotros predicamos, el que resucitó, dice, Él mismo, dice, no hay otro, dice, nombre bajo el cielo en que ustedes puedan ser salvos, dice. No hay otro mediador, dice. No hay otro medio para salvación que Jesucristo. En Él nuestra fe está segura. Es como una roca que no se mueve. Y para nosotros los cristianos, en Él nuestra fe está segura. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es esa roca. ¿Alguna vez usted ha confiado en alguien y le ha quedado mal? ¿Alguna vez usted ha puesto su confianza tal vez en un líder religioso? O tal vez le ha fallado con lo que usted confiaba más y le fallaron. Porque a veces nosotros como seres humanos tendemos a veces estar de cierto humor y a veces de ánimo bajo, de ánimo alto, a veces enojado, a veces contentos y de repente bien, de repente es mal. Entonces, pero Jesús dice que Él es como una roca estable, que Él no cambia. Entonces por eso el apóstol Pedro dice, miren, no hay otro en que nosotros podamos ser salvos que más que Jesús. Y Él es como una roca. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en esa roca que es Cristo, nosotros no somos avergonzados. Nuestra fe está segura. Porque es como una roca que no se mueve. Podemos confiar toda nuestra vida plenamente en Él. Sí. Nosotros podemos poner toda nuestra confianza. Toda nuestra vida puede estar completamente confiada en el Señor. Porque dice que no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro Salvador más que Jesús. Yo sé que se han levantado muchos predicadores, muchos que se dicen ellos ser hijos de Dios, se dicen ser grandes profetas y esto y el otro. Durante la historia, muchos han reclamado la posición de nosotros. Yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y mucha gente ha hecho seguidores. Pero la palabra del Señor por boca del apóstol San Pedro es claro ahí cuando dice, no hay otro nombre bajo el cielo, dice, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro. Si nosotros
ponemos nuestra confianza solo en el Señor, nosotros podemos estar confiados de nuestra salvación. Por eso nuestra fe puede estar segura si la ponemos en el Señor. Muchos de nosotros tenemos diferentes creencias, diferentes formas de aplicar nuestra creencia, de hacer nuestra práctica cristiana. Pero el apóstol Pedro dice, es bien claro, dice, el único medio para llegar a Dios es Jesucristo. El único medio para ser salvos es Jesucristo. ¿Sí? Aún cuando nosotros, y lo más importante, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, nuestra esperanza en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro todo, cuando nosotros nos depositamos en Dios por medio de Jesucristo, cuando el futuro parezca incierto, podemos confiar en el Señor. Esta es la buena noticia del Evangelio. Cuando el futuro parezca incierto, podemos confiar en el Señor. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar el año que sigue. Pero cuando el futuro es incierto, podemos confiar en el Señor. Así como Cristo resucitó y esa certeza que tenían los apóstoles, nosotros podemos confiar plenamente en el Señor. Cuando tenemos miedo, aun cuando tenemos miedo después de la muerte, ¿qué va a pasar después de la muerte? No sabemos en realidad cómo va a ser. No sabemos, y muchos tenemos miedo a morir. Muchos de ustedes, incluso yo, tal vez tengo cierto temor. Sabemos que la muerte es natural y que en algún momento nos va a llegar. Pero tenemos miedo. Pero el apóstol Pedro dice, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en aquel que resucitó, nos da la esperanza de que nosotros vamos a resucitar en aquel día también. Y la esperanza que tenemos es de que aunque el futuro es incierto, aunque tenemos miedo, ¿qué pasa después de la muerte? Podemos estar plenamente confiados en el Señor. Podemos poner toda nuestra confianza en el Señor y en sus promesas. Podemos confiar en el Señor. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar con mis hijos mañana. Yo no puedo tener el control de mis hijos donde andan. Yo no puedo tener control de mi esposo cuando anda trabajando, de mi esposa cuando anda trabajando, de mis hijos, de mis hermanos, de nadie. Yo no puedo, pero puedo ponerlos en el Señor y puedo depositarlos en el Señor y puedo decirle, Señor, yo no puedo tener control de esto, pero lo pongo en tus manos. Esa es la buena noticia del Evangelio, que podemos poner todos en la mano del Señor. Yo, Señor, lo pongo en tus manos y en tu nombre yo sé que tú vas a ayudarnos. En tu nombre yo sé que tú nos vas a guardar. Por eso es bien importante poder confiar en el nombre del Señor. ¿Y saben qué? A mí me encanta cuando muchos de ustedes siempre dicen en el nombre sea del Señor o en el nombre de Dios. A mí me encanta escucharlos y me da gusto que ustedes cuando empiezan algo o cuando van a hacer algo, cuando dejan de hacer algo, ustedes dicen en el nombre sea del Señor o en el nombre del Señor. Eso nos da la certeza que nosotros estamos confiando, Señor. Señor, yo no puedo, pero en tu nombre. Señor, yo estoy enfermo, pero en tu nombre. Señor, yo me siento así, me hace falta esto, pero en tu nombre tú nos vas a ayudar. En tu nombre tú nos vas a proveer. En tu nombre tú nos vas a sacar adelante. En el nombre de Jesús. Y yo me alegro cuando muchos de ustedes dicen en el nombre del Señor o en el nombre sea el Señor. Y así debe ser la fe del cristiano. Como dice el apóstol Pedro, no hay otro nombre que en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. Y nosotros podemos confiar plenamente en el Señor. ¿Has dejado de confiar en Cristo? Vuelve a confiar en el Señor. En otros lados tal vez van a ofrecerte algo, pero tu verdadera confianza solo va a estar en Jesucristo. Hermano y hermana, vuelve a confiar en el Señor. Vuelve a confiar en el Señor. Oremos. Padre, ayúdanos a confiar en ti. Muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza donde no la debemos poner, Señor. Pero hoy te pedimos que nos dé las fuerzas para poder confiar en ti.
para poner nuestra familia en tus manos, para poner nuestras finanzas en tus manos, para poner nuestras necesidades en tus manos, para poner nuestras enfermedades en tus manos, Señor. Y en tu nombre, como dice el apóstol Pedro, en tu nombre nosotros podemos recibir nuestra sanidad. Ayúdanos, Señor, a buscarte primero a ti y clamarte que nos sanes con el poder que resucitaste, con ese poder que nos pueda sanar, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. A veces nosotros tenemos miedo al futuro, porque el futuro es incierto. Pero confiando en ti, nosotros podemos estar seguros. No sabemos qué va a pasar, pero sabemos de que tú eres un Dios fiel y que tú eres bueno y que en tus manos nosotros y nuestras familias estamos seguros. Por eso te pedimos, ayúdanos a confiar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.